veamos un poquito los ejercicios que quedaron planteados de vectores, y en base a eso vamos, y después avanzamos con lo que funcione, ¿les parece? Que era el tema que tenemos previsto para hoy. Vale. Bueno, genial. Ahí les comparto la pantalla. Bien. Ahí tienen los ejercicios de vectores, ¿no? Estos son los ejercicios que quedaron subidos de la clase del otro día y los que ustedes tienen que resolver, ¿sí? Acuérdense que solamente les quedan dos actividades, esta de vectores y una de funciones que mañana probablemente la subamos, que vamos a tratar de que sea lo más simple posible, cosa de que no se les complique, ¿sí? Y con eso cerraríamos la regularidad de la materia. ¿Sí? Bueno, ejercicio de vectores. Realizar un programa que pide la nota de 20 alumnos por pantalla y muestre en un menú de opciones listar notas, calcular promedio, calcular menor y calcular el mayor. ¿Sí? ¿Esto lo pueden hacer todos o alguno tiene alguna duda? Profe, en ese cuando tenés que calcular el menor y el mayor, Sí. ese no sé cómo hacer para que te salga. Bueno, a ver, los pasos de esto es, vayan tomando nota o después revisen el video porque van unos tips ahí. La idea es que ustedes primero hagan un for para cargar los 20 alumnos. Sí. ¿Sí? Ustedes hacen un for para cargar los 20 elementos del vector. Obviamente, declaran un vector de 20 elementos y van cargándolo con un for, ¿sí? Como hemos visto. Después tienen que presentar un menú de opciones y pedir que entre un comando, ¿no? Ese menú de opciones Sí. va a decir que el primero muestra las notas que están, en el segundo calcula el promedio, en el tercero calcula el menor, en el cuarto calcula el mayor. Obviamente, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos el menú? Con if. Con switch. No. Con switch. Y tenemos un switch para hacer justamente esto. ¿No? Switch Yo hice case. con if, profe. ¿Cómo? Yo hice con if. Sí, funciona lo mismo, pero es más elegante hacerlo con switch. Ahí va. Está. ¿Sí? ¿Y sería más eficiente también? En En términos reali- de tiempo de proceso. En realidad no, porque ni el switch ni el if existen como comandos de a bajo nivel, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Que las instrucciones se transforman en lenguaje máquina y el lenguaje máquina tiene determinadas operaciones, dependiendo el entorno en el que estemos trabajando, son 80 o son 60 o son 35 operaciones. Y con eso se resuelven todos los programas. El if no existe ninguna de esas operaciones. Cuando yo pongo if, lo que hace el compilador es traducirlo a algunas operaciones en assembler que me van a permitir hacer la comparación, o sea, hacer una relación de dos variables y hacer la comparación. ¿Sí? Entonces, ¿qué conviene? Si usar el if o el switch. En esencia, el compilador los va a traducir de la misma forma. ¿Sí? Pero a la hora de hacer el programa, de leerlo y sobre todo de mantenerlo después, ¿no? Si ustedes tienen que hacer alguna modificación, es más fácil si yo tengo un switch hecho. Es más modular el programa, es más elegante escribirlo, está mejor hecho. Pero a la hora del tiempo de procesamiento, en principio sería lo mismo. Le puse un switch porque no se me ocurrió en realidad. Claro, pero siempre que tengan esto así de opciones, váyanse por el switch. ¿Sí? Si la variable A es igual a esto, o si la variable A es igual a esto, si no, la variable A es igual a esto, ahí está diciendo claramente que tienen distintos casos de la variable A. Entonces usan el case, que está para eso. ¿Sí? Sí, buenísimo, profe. Entonces lo hacemos todo en el switch. Sí, va a ser más fácil con el switch. Y adentro de cada case, ¿no? Ustedes van a tener un case 1, que va a ser el que esté correspondiente a listar notas, ¿no? Adentro de ese case 1, ¿qué tienen que poner? Un for que imprima el vector. Adentro del case 2, ¿qué tienen que hacer? Un for que vaya sumando todas las notas y que después que las sume, las divida por la cantidad. ¿Sí? En el case 3, ¿qué van a tener que poner adentro?
un for que recorre y compare con el menor. Eso ya está hecho en los ejercicios en los ejemplos esos que dimos cuando dimos la clase cuando vimos la clase de vectores. Ahí hay un ejercicio hecho de que calcule el menor, creo, o el mayor, ¿sí? Pero ya está resuelto. ¿Sí? Ahí tienen resuelto el ejercicio 1. ¿Dudas con eso? No, ninguna, profe, gracias. Excelente. En el ejercicio 2 es exactamente igual, nada más que en lugar de los 20, tienen que ustedes poner la cantidad de alumnos que van a entrar las notas por teclado. Nada, una variable más y después todos los for que terminen en esa variable. ¿Sí? Es exactamente igual que el ejercicio. Copian y pegan y modifican 5 cosas y ya está listo el ejercicio 2. ¿Sí? El 3. Escribir un programa que cuente el total de elementos duplicados en un vector de 10 elementos. ¿Sí? Usted tiene un vector de 10 elementos. Ese vector de 10 elementos lo van a ir cargando. ¿Sí? Van a entrar por teclado 10 cosas. Esas 10 cosas que van a entrar por teclado son números que pueden ser pares o impares. No, perdón, ese es el otro. Estos son duplicados. Que son elementos duplicados. ¿Sí? O sea, yo puedo entrar todos números distintos o puedo entrar números iguales. ¿Qué tengo que hacer? Recorrer el vector, o sea, comparar el primer elemento del vector con todos los otros. Después pasar al segundo, comparar con los que quedan. Pasar al tercero, comparar con los que quedan, y así, si encuentro una igualdad, sé que tengo elementos duplicados. ¿Sí? Ese les va a llevar un rato pensarlo. Pero piénsenlo. ¿Estamos? Yo ahí me trabé, porque ¿Por qué? yo usé un for, Sí, o sea, usé el for para cargar las notas. Después sí. otro for, y adentro del otro for le puse otro for, donde le puse un if adentro del último for, y ahí ya se me hizo un quilombo en la cabeza. Bueno, esa parte, hagan un diagrama en bloque, un diagrama de flujo. Sí, eso pensé. Para eso están los diagramas de flujo. Cuando se les atan las ramas en la cabeza, que ya decir, ¿y esto para dónde va? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza? Bueno, ahí agarren una hojita, un papel, una hojita, un lápiz, digo, y hagan un diagrama de flujo para ver qué sale. Bueno, ¿Sí? El cuarto, escribe un programa en C que imprima los valores que no se repiten en un vector de 10 elementos. ¿Sí? Acá lo estamos contando y acá tenemos que decir que vaya imprimiendo los que no se repiten. También es parecido al 3. ¿Sí? El quinto, que separe los elementos en pares e impares. Acá vamos a tener 3 vectores, ¿no? Supónganse un vector de 10 elementos. Ustedes van a tener el vector original, un vector de pares y un vector de impares. ¿Sí? Esos vectores, ¿cómo voy a hacer la diferencia? ¿Cómo voy a diferenciarlos? ¿Cómo se les ocurre diferenciar un número par y un número impar? Habíamos hecho en unos ejercicios anteriores la suma de 2 en 2, me parece. Claro, pero eso lo hicimos cuando teníamos que imprimir los valores que estaban de 2 en 2, o los números pares o los números impares. Pero acá yo voy a entrar esos valores por teclado. Ah, sí, claro, verdad. ¿Se les ocurre o no? Y lo dividís por 2 Lo dividís por 2, o sea, y te fijas el resto. exacto. Si yo tengo números enteros y los divido por 2, si yo divido 5, divido 2, ¿cuánto va a ser el resultado? Y 2,5. 2,5. Sí, en Disney. Si yo tengo números enteros y divido No te lo da. 5 dividido 2, va a va a ser ser 2 2 el y te va a resultado. sobrar una. Va a ser 2 el resultado, Claro. no lo va a poder Es 2 dividir. y tenés uno de resto. Exacto, ¿sí? Es como en la primaria cuando no sabían dividir con coma. Es lo mismo. Lo haces con resto. Lo haces con O resto, sea, claro, te queda el resto. si lo dividís por 2 y el resto es 0, es par. Y si no, no es par. Exacto. Hay 2 formas de hacer eso, digo, en lenguaje C. Una es, yo lo divido por 2 y lo multiplico por 2. ¿Sí? Si yo agarro un número, 5, lo divido por 2, ¿cuánto me da? 2. Lo multiplico por 2, ¿cuánto me da? 4.
ahí tengo una diferencia entre el número original y el número que me quedó, ¿no? Y esa diferencia, ¿quién tiene el micrófono haciendo ruido? Y esa diferencia va a ser porque el número es impar. Si el número es par, no voy a tener diferencia. ¿Sí? ¿Entiendes eso? Sí. Sí, sí, ahí se entiende, Bien, profe. esa es una. La que podrían haber descubierto solos sin pensar, pensando, ¿sí? La podrían haber descubierto solos. Las que por ahí no queda tan claro para descubrir solo, Si es, no, con el por ciento. claro, con el porciento. Si ustedes agarran y ponen 5 por 102, lo que hace es traer solamente el resto. Si ustedes hacen 5 dividido 2, les va a dar el resultado, o sea, si la variable es entera y ustedes la dividen por 2, le va a dar el resultado de la parte entera del resultado. Si le ponen por 102, van a encontrar solamente el resto. Bien. ¿Se entendió? Sí. Ujú. ¿Quedó claro? ¿Ninguno quedó con duda? No. Bien. Y en el sexto, tienen que encontrar el mayor elemento dentro de un vector y el que le sigue. ¿Sí? Tienen que pensar un poquito más de lo mismo que hemos hecho siempre. ¿Queda claro? Sí. Excelente. Buenísimo, entonces. Ya estamos con las dudas acá, afuera de vectores. Les prometo que, a ver, no es que me desquité con estos ejercicios, como dice Rodrigo, ¿no? Sino que es como son como son los ejercicios más complejos que vamos a ver. ¿Está bien? ¿Sí? Acá ya incorporamos todo, incorporamos el switch, incorporamos while, incorporamos for, incorporamos la parte de variable, incorporamos vectores, incorporamos casi todo lo que hemos visto. Lo único que nos queda es este último tema de funciones que vamos a ver hoy y que vamos a subir ejercicios de eso, pero les prometo que van a ser fáciles. ¿Sí? No va a dar ejercicio en matrices, ¿no? No, ni ejercicio de matrices, ni si los voy a tomar en el final. Buenísimo. ¿Mm? Joya. Simplemente la parte de matrices que hemos visto es para que ustedes sepan que existe esa parte, las matrices y más o menos cómo se usan y más o menos para qué sirven. ¿Sí? Que funcione un programa hecho con matrices requiere que ustedes estén un rato largo practicando y que se saquen las dudas y demás, que no siempre es tan fácil. Entonces, menos ahora que estamos acá a la distancia. Así que no vamos a tomar esa parte de matrices. Sí, que, bueno, por supuesto, sepan que existe, ¿no? Esa es un poco la idea y con ese objetivo se la dimos el otro día. ¡Salud! Entonces, bueno, un poquito esa era la parte del repaso de vectores. Nosotros tenemos la semana que viene, es la última semana de clases, ¿sí? Ya se nos termina el semestre. Un semestre medio extraño, medio raro y espero que no se repita un semestre así, pero bueno, es lo que tuvimos. La idea es que ustedes terminen los ejercicios para la semana que viene, ¿sí? Que saquen las dudas la semana que viene, los revisamos la semana que viene y vamos cerrando ya lo que es la regularidad, ¿sí? Para que estén regulares, tienen que haber rendido el primer parcial. Si hay alguno que necesita hacer el recuperatorio, coordinamos un horario y lo hacemos. Y tienen que entregar todos los trabajos, ¿sí? Las 6 actividades que van a tener. Eso más un avance en Arduino. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos estado trabajando con el proyecto de Arduino? Un avance. Ustedes tienen una tarea ahí creada que ustedes pueden subir información ahí, pueden subir la descripción de su equipo y el circuito y las preguntas que tengan. Entonces, lo que le vamos a pedir para la regularidad es que al menos hagan un pequeño informe de un par de hojas en donde pongan quiénes son, qué van a hacer, ¿sí? Y cómo lo van a hacer. Con la mayor descripción de las funcionalidades posibles.
Entonces, ustedes van a tener las funcionalidades del proyecto y van a tener que decir, bueno, mi proyecto es un riego automático del jardín de mi casa. Va a regar de tal forma, cuando la temperatura esté en tanto, cuando la humedad solo esté en tanto, cuando no haya luz y cuando, no sé, y cuando haya agua en el tanque. ¿Sí? Y lo voy a medir de esta forma. Simplemente eso. ¿Sí? Al menos, el que quiera avanzar más, por supuesto que puede avanzar. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, Perfecto, profe. profe. Sí, Genial. profe. ¿Dudas? Bien. Yo tengo duda, profe, con respecto al final. Sí. ¿Cómo se basa? ¿En base a lo que vimos en clase o por el programa de la materia? Es casi lo mismo. ¿Sí? El programa de la materia dice lo que hemos estado viendo. No, porque en la página de la Facu está cargado el programa y decía que íbamos a ver programación en C, Arduino y otro lenguaje más, no sé qué, no me acuerdo. Pero de Arduino casi no vimos y el otro lenguaje directamente. Esa es mi duda. No. A ver, los exámenes, y no por esta vez, ¿no? Sino que los exámenes siempre son similares a lo que le voy a decir ahora. Les damos un ejercicio, ese ejercicio es para programar en C, a veces lo hacen en la PC y otras veces lo hacen en una hoja, ¿sí? Escriben el código en una hoja, dependiendo de la cantidad que son y la cantidad de computadora que tenemos disponible. Resuelven el ejercicio y nos lo entregan, ¿sí? Eso es. Alguna vez le podemos llegar a pedir que hagan el diagrama de flujo también, como para completarlo, pero los exámenes son así, ¿sí? No es que le tomamos ejercicio en Arduino, no es que le tomamos en otro lenguaje. Ya voy a revisar cuál es el lenguaje que dice, pero es raro, porque no debería. Si no me equivoco, era PIC, algo así. Algo así era, pero no me acuerdo. Ahí me voy a fijar, porque no debería decir. Debería decir C, sí, C, y Arduino yo había propuesto el cambio, pero hasta la última vez que me fijé no estaba. Pero no importa, ya lo vamos a revisar. En esencia, pero los exámenes son así. Aparentemente va a estar habilitada ¿cómo es? Va a estar habilitado el turno de examen de julio, ¿sí? La verdad es que no sé cómo lo van a hacer. No sé cómo es que van a implementar estos turnos de exámenes ahora con este tema de la cuarentena y demás. Por supuesto que el que quiera rendir va a poder rendir. Yo prefiero que rindan más adelante, ¿sí? Cuando tengamos más claro cómo hacemos esto y que podamos sacarnos las dudas en alguna clase presencial o en alguna clase en el laboratorio, ¿sí? Prefiero que lo hagamos así. El que sí o sí tiene que rendirlo por alguna cuestión de que se termina de que, no sé, es la última materia que le falta para regularizar o para terminar la carrera o para lo que sea, bueno, ahí lo charlamos, ¿sí? Pero en esencia prefiero que lo hagan después. ¿Sí? Sí, profe, pasa que yo en mi caso particular yo trabajo. No escucho. Se cortó. No te escucho, Francisco. No sé qué. Entrecorta. Soy grande. ¿Sí? Que escriba mejor. Bueno, no pasa nada, Francisco. Charlamos después, no hay ningún problema. Nos conectamos y vemos cómo lo resolvemos, ¿sí? Por supuesto, cada caso particular lo charlamos. Si les da lo mismo rendir la hora, si están recién empezando y si es la primera materia que cursan, lo rendimos a fin de año, no va a pasar nada. Sí, acá estoy viendo el programa. No sé por qué, está mal, no está bien.
porque dice álgebra de Boole y esas cosas, es lo que vemos en semestre que viene en sistema digital. Hay algo raro acá, ya lo vamos a revisar. El que está cargado en la página. Pero quédense tranquilos. Bueno, ¿estamos hasta acá? Entonces avancemos con... Sí, profe, todo bien. Entonces avancemos con lo que es funciones, ¿sí? Bien, ahí estamos en las funciones. Fíjense este código muy simple que tenemos acá. Nosotros hasta ahora siempre trabajábamos con la función principal, ¿no? Siempre teníamos esta. Hacíamos todo ahí. Resulta que el C está orientado a funciones y yo puedo declarar algunas funciones. Por ejemplo, el printf es una función, el scanf es una función. Estas funciones son de librerías, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado, no? Que estaban en la librería stdio y esa me permitía no escribir todo el código que tengo para yo imprimir una letra en la pantalla, sino que me lo resuelve la función. Lo mismo en la función scanf, me resuelve todos los pasos que hacen falta para que los datos ingresen a esta variable. ¿Sí? Son funciones de librería. Yo puedo escribir mis propias funciones. Las puedo guardar en una librería para tratarlas como trato el printf o el scanf, o las puedo escribir directamente en mi programa. ¿Sí? Fíjense que acá tengo definida una función que se llama suma. ¿Sí? Esta función suma yo la declaro acá arriba. Esta es la declaración de funciones. Antes del main, yo tengo que declarar las funciones que voy a utilizar. Esta es una función que yo le puse suma, que recibe dos datos de tipo int y retorna un dato de tipo int. ¿Sí? Es decir, cuando yo llamo a la función, le doy dos parámetros y me devuelve un parámetro. ¿Cómo es esto? Fíjense. Yo acá declaro la variable n1, n2 resultado, dice ingrese el primer número, escaneo y lo guardo en n1, escaneo y lo guardo en n2. Hasta ahí ninguna novedad, ¿verdad? La novedad está acá. Fíjense que yo agarro la variable resultado, que la declaré acá arriba, que es de tipo int, y la igualo a suma n1, n2. ¿Qué quiere decir? Que yo en este momento, en lugar de hacer una operación acá y guardar el resultado, llamo a una función. Llamo a la función suma y le digo, y le mando por parámetro, ¿sí? Le envío dos datos, n1 y n2. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Genial. Entonces, esos dos datos que yo mando, y vemos la función suma, el n1 se copia en A y n2 se copia en B. ¿Sí? Entonces, lo que yo mando es por el orden, ¿no? El primero se copia en el primero, el segundo se copia en el segundo, el tercero se copia en el tercero y así sucesivamente. Entonces yo mando datos que se guardan en otra variable, en este caso una variable A y una variable B. Declaro una variable res, y digo que res es igual a A más B. Y devuelvo res. ¿Sí? Este return significa retorno, devuelvo res. ¿Qué va a pasar? Cuando yo llame a la función, va a venir mi programa, se va a ejecutar hasta acá. Cuando llegue acá, va a saltar a la función, va a ir a la función suma, va a hacer A más B, en A tenía lo que le pasó en N1, y en B tenía lo que le pasó en N2, los va a sumar y lo va a guardar en res, y voy a devolver res. Cuando yo devuelvo res, esto se me transforma en la variable que yo retorné. Entonces, en esta variable voy a tener, en la variable de resultado, voy a tener lo que tenía en res. ¿Se entiende? Es medio un quilombo. ¿Por qué? No, profe, no se entendió. Bueno, vamos de vuelta. Ejecuto el programa. Vengo hasta acá. Hasta acá no hay ninguna duda, ¿no? ¿Está bien claro? No, hasta ahí está todo bien. Bien.
Cuando llego acá, ¿qué va a pasar? Voy a llamar, porque así se llama, es el llamado a la función, ¿sí? Llamo a la función suma, y le mando dos datos, n1 y n2. ¿Estamos? Sí, Entonces, sí. n1 se va a copiar en A, que es lo que tengo en este paréntesis. Y n2 se va a copiar en B. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí, sí. Hasta ahí Después, va ¿qué, bien. después, ¿qué va a pasar? Se va a ejecutar esta función. ¿Y esta función qué hace? Declara una variable nueva y dice que esa variable va a ser igual a A más B. Entonces va lo que tenía en A más lo que tenía en B. ¿Qué tenía en A? N1. ¿Qué tenía en B? N2. Entonces res va a ser A más B, que en realidad va a ser N1 más N2. Claro. ¿Sí? Sí, la suma. La suma. Y Bien. voy a devolver res. Cuando yo devuelvo res, viene acá y esto se me reemplaza por lo que devolví. Entonces hagan de cuenta que acá tengo resultado igual a res. ¿Qué tenía en res? A más B. ¿Y qué era A más B? N1 más N2. Entonces el resultado va a ser N1 más N2. En definitiva, por esta función que Está escribí bien. acá. ¿Y para qué, profe, para qué hace eso? No entiendo el por qué. Bueno, acá esto no tiene ningún sentido para hacer esta función que estoy haciendo. ¿Está bien? Esto es únicamente para que ustedes lo Ah, entiendan. No tiene ningún sentido porque yo acá pongo N1 más claro. N2 y listo. Claro, yo no entendía porque no entendía a dónde llegaba, Claro, entonces nos no. tendría que explicar con un ejemplo, como para que lo entendamos un poco más, Claro, digamos. lo que pasa es que los ejemplos son mucho más largos y se me complica más que entiendan el funcionamiento. Vamos a O ejecutar sea, esto. ahí nos está explicando una variable que es para llamar, o sea, nos está enseñando cómo llamar ¿Cómo un... funcionan las funciones? ¿Sí? Ujú. Es decir, cuando yo llamo a una función, le paso parámetros, que así se llaman estos. Estos parámetros tienen que coincidir con lo que yo dije acá, ¿no? Yo acá dije que le iba a pasar dos int. Le estoy pasando N1 y N2. Eso se copia en A y B, hace lo que haga la función y devuelvo algo. Eso que devuelvo va a reemplazar esto. Y entonces el resultado va a ser eso que devolví. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros lo corremos, ingrese el primer número, 5. Ingreso el segundo número, 5. El resultado es 10. ¿Está claro? Sí, Sí, profe. profe. Si yo en cambio acá le pongo return 9, ¿qué va a pasar? Pablo 9. Me va a devolver 9, no importa lo que yo ponga. Claro. ¿Sí? O sea, y 1, el resultado es 9. Siempre me va a devolver 9 porque yo se lo puse ahí permanentemente, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se Sí, ahora entendió? sí, profe. Bien, Sí, sí, sí. genial. Fíjense que hay un par de cosas para ver acá. Primero, yo en esto, en los parámetros que envío a la función, puedo tener parámetros de todos los tipos de datos, ¿sí? Y la cantidad que me haga falta, o puedo no tener ninguno. ¿Sí? Entonces, los tipos de datos van a ser los que yo voy a definir en esta función, y el de que va a retornar también puede ser de tipo entero, o puede ser float, o puede ser char, o puede ser ninguno también. ¿Sí? Ahora vamos a ver un par de ejemplos de eso. Fíjense, yo esto puedo agarrar y modificarlo. Digo, ¿va quedando claro más o menos cómo funciona esto? Sí, sí, profe. Fíjense, hagamos, no sé, ingrese, operación. Y vamos a grabar acá en OP, y vamos a poner acá OP. Y acá le vamos a decir que vamos a mandar 3 parámetros, ¿sí? Le vamos a mandar 3 int. Entonces le vamos a mandar, y esto se lo vamos a cambiar, y le vamos a poner, no sé, cálculo. Entonces ahora mi función se va a llamar cálculo.
¿Sí? Voy a recibir tres cosas. ¿Qué tres cosas? N1, N2 y la operación. ¿Sí? Entonces, recibo N1, N2 y la operación. En la función cálculo, voy a guardar en A, voy a guardar en B y voy a guardar en C. Esto es lo mismo, le pueden poner el valor que tengan ganas, ¿no? El nombre que tengan ganas a esto. Y voy a decir, ¿sí? Hago un switch y digo si case 1, res igual a A más B. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estamos haciendo acá? Sí, sí, sí. ¿Están Era seguros por que un todos caso 2, entienden? caso 3. Claro. Caso 2, caso 3, caso 4. Res va a ser A menos B por B dividido B. Y acá tengo que poner un default. Default y le vamos a poner res igual a 1. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, sí. Borramos esto y voy a devolver res. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer esta función? Me va a pedir tres parámetros que ingrese por pantalla. Se los va a mandar a la función cálculo. La función cálculo va a agarrar esos tres parámetros. El A va a ser N1, el B va a ser N2, el C va a ser OP. Entonces, según el C, si el C es 1, lo va a sumar a A más B y así sucesivamente. ¿Sí? Me va a retornar el valor de resultado. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Será esto? Entonces me dice ingrese primer número, 5, ingrese segundo número, 2, ingrese operación, y se las va a agarrar al revés, por eso me está diciendo eso, ¿no? Ingrese operación, 1. Resultado es 7. ¿Sí? Estamos bien hasta ahí. ¿Qué podría hacer? ¿Qué pasa si le pongo? ¿No? 5, 2, 9. El resultado es menos 1. Me está diciendo ahí que, bueno, le dio un error. ¿Sí? ¿Está bien? Claro, lo marcó con el default, a ese. Claro. No está del todo bien porque yo podría hacer alguna operación que el resultado sea menos 1, ¿no? Si yo hago 4 menos 5, me da menos 1 y no voy a saber si es error o que me dio el resultado bien. Bien, bien. ¿Sí? Fíjense un detalle. Estas variables pueden tener el mismo nombre que estas variables o que estas variables. No, que estas no, que no son variables. Estas. Pueden tener el mismo valor de nombre que estas variables. Porque son variables locales, así se llaman. ¿Sí? Es decir, son variables que son válidas dentro del entorno de la función. ¿Sí? La variable resultado solamente es válida adentro de main. ¿Sí? Porque la función donde está adentro es main. ¿Sí? La variable res es válida solo adentro de la función cálculo. ¿Sí? Si yo quiero acá, en lugar de imprimir la variable resultado, pongo en la variable res, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Error te da. Error. ¿No? Res no está declarado. Primer uso en esa función. ¿Sí? Claramente, ¿por qué? Porque res es una variable de la función cálculo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Yo podría ahora decir, declarar una variable global, porque puedo hacer variables globales también. Por ejemplo, voy a una función int resultado. Si yo la declaro acá arriba, afuera de las funciones, ¿no? Fíjense que no está dentro de la función main,
ni de la función cálculo, ¿sí? Está afuera. Ese tipo de variable es una variable global. Entonces es válida para todo el entorno del programa. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Me acaba de salir un cartel de Zoom que dice que por alguna razón tenemos sesión ilimitada, así que no vamos a tener que cortar. Entonces, esa variable es válida para todo el entorno. Con lo cual, yo no puedo, si yo la redeclaro, me va a dar un error. Bueno, cuando quiera. No sé qué pasa. Trabo y... Bueno, la idea es que cuando yo declare esta variable, ya es válida tanto para la función main como para la función cálculo. Entonces voy a reescribir un poquito esto. Voy a borrar este cálculo de acá. Este resultado, digo, porque ya el resultado ya lo tengo declarado arriba. Resultado no lo voy a hacer igual a esto, sino que voy a decir, por ejemplo, error. ¿Sí? Y acá voy a imprimir resultado. Acá abajo voy a decir resultado. Acá le voy a decir error igual a 0, ¿no? Y acá le voy a poner error igual a 1. Y acá le voy a decir error igual a 1. No sé. Vamos a poner un printf. Error de operación. ¿Se entendió lo que hice acá? No. No. Nada. Bueno, repasémoslo. Declaré una variable resultado global. Entonces, tanto desde el main como desde la función cálculo, se puede escribir la variable resultado. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá voy a ingresar el primer valor, ingresar el segundo valor, ingresar la operación que voy a hacer, y a cálculo le voy a seguir pasando los 3 datos, ¿no? N1, N2 y operación. ¿Sí? Me voy a la función cálculo, cuando llegue acá la llamo a la función cálculo, acá se copia N1, N2 y se copia operación. Entonces, según la operación, hago la operación, la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? Sí, así Sí, sí. sí, hasta ahí sí. Bien. Después, ¿qué hago? Voy a declarar una nueva variable error. Voy a declarar una nueva variable error en mi programa. ¿Sí? Quise decir int error. Voy a declarar una nueva variable error. Esta variable la voy a poner en 0 si no hubo error. O sea, si la operación vino en 1, hago la suma y digo no hay error. Si vino 2, hago la resta. Si vino 3, hago la multiplicación. Si vino 4, hago la división. Todos estos casos está todo bien porque no hubo error. ¿Sí? ¿Sí hasta ahí? Sí, Entonces, sí. profe, si nos da, por ejemplo, la suma diferente a 0, no sería error, eso es, ¿no? No, no. Yo estoy usando solamente una variable de error. Fíjense que acá estoy diciendo, o sea, esto va así, ¿no? Digo, parece que les mezcló. ¿Qué hace esta cosa? ¿Sí? Cuando me llega, veo el 1, hago el 1. Resultado igual a más b. ¿Sí? Sumo esto más esto.
Digo que error vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque hice la operación bien, Carajo. sin error. ¿Sí? Ah, está bien, está bien. Lo mismo pasa con B, lo mismo con 2, con 3 y con 4. Ahora, si me llega una operación que no corresponde, yo no hago nada con resultado, no lo modifico, no toco nada, pero digo, hubo un error. Error igual a 1. ¿Sí? Como la variable es ¿Es resultado, necesario declarar el error en todos los casos? ¿O que esté en el último, en el default? Ya estaría. ¿O es ya necesario? estaría siempre y cuando yo acá la inicialice a 0. Si yo la inicializo a 0, cada vez que entra, se pone en 0, ¿sí? Porque estas variables locales se construyen y se deconstruyen cada vez que llamo la función. ¿Sí? Entonces, no, acá no. Quise decir error igual a 0, no. Bueno, esto lo voy a ver. ¿Sí? Cada vez que entra la función, error vale 0. Si entra el case 1, 2, 3 o 4, no pasa nada con error. Si entra el default, error se cambia por 1 y devuelve error. Fíjense que acá ya no estoy devolviendo resultado porque no me hace falta, porque acá lo estoy escribiendo la variable global. La variable global es esta, y acá estoy imprimiendo la variable global, con lo cual no me hace falta mandarla de un lado para el otro porque es accesible de los dos lados. Eso se entiende, ¿no? Claro, el ser global ya te lo engloba todo. Claro, hacer global vale de cualquier lado, no tengo que hacer ninguna cuestión de enviarla de un lado al otro. Bien. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. Bien. Entonces, yo acá lo que hice arriba fue decir, bueno, ahora ya tengo una variable de error, ¿no? Acá también le tengo que poner. Tengo una variable de error. Esa variable de error, ¿qué va a valer cuando vuelva a la función? El cálculo. No, porque yo el cálculo lo guardé en resultado. ¿Qué va a valer? ¿Y qué estoy retornando? Error. Ah, está bien. ¿Vale 0 o vale 1? Nada más. Vale Claro. 0 si salió todo bien, vale 1 si quise hacer una Sí, operación algún que error. no estaba acá. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende o los perdí hace rato ya? No, 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 se entendió, se Ahí se entendió. entendió. Entonces, cuando esta función se ejecute, ¿qué va a pasar? Va a agarrar N1, N2 y OP, se lo va a mandar, va a hacer el cálculo que corresponda, va a volver y me lo va a escribir en el resultado, en la variable resultado que es global. ¿Sí? Esa variable resultado que es global ya va a tener el cálculo. El resultado del cálculo va a estar ahí. Y en error voy a guardar si salió todo bien o si hay algún problema. Si hay algún problema, el error va a valer 1, entonces digo error de operación. ¿Sí? Claro, cuando corres el programa te va a salir el cálculo y el error si es 0 o 1. Claro, acá le tengo que poner un EL porque si no me va a imprimir, aunque tenga error, me va a imprimir el resultado. Entonces le voy a decir EL. Si no tengo error, imprimo el resultado. Para ¿Sí? no imprimir los dos. Claro, a ver, vamos a ver si sale. ¿No? Ingrese el primer número, 5. Ingrese el segundo número, 2. Ingrese operación, 1. El resultado es 7. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Guardé 5, guardé 2, guardé 1. Acá le mandé 5, 2, 1. Acá llegó 5, 2, 1. ¿Está bien? Según C, o sea, C vale 1, entonces entra el case 1. El resultado va a ser A más B. ¿Sí? Si no hago más nada, retorno error. ¿Cuánto valía error? Como no lo modifiqué acá y arrancó con 0, el error vale 0. Viene acá arriba, o sea, vuelve, acá vale 0 este error. Error 1, no, entonces viene acá, el resultado es resultado, la variable global. ¿Sí? Y el Claro, o sea, resultado usted se está tengo manejando con... 5 más 2. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe, se entendió. Genial. ¿Qué pasa ahora si pongo 5, 2,
9. Error de operación. ¿Por qué error de operación? Porque acá le mandé 5, le mandé 2 y le mandé 9. Vino acá. C vale 9. Entonces entra el default. ¿Sí? Error es igual a 1. Vuelve para acá. Da la vuelta, o sea, vuelve, retorna a este punto. Entonces, esto se transforma en 1. Quiere decir que error es igual a 1. Si error es igual a 1, imprimo error de operación. Como no estoy dentro, como fui al if, no voy al else, así que termina el programa ahí. Y no imprime esto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, está bueno. ¿Está claro, no? Más o menos cómo funciona esto. Sí, por mí sí. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Bueno, No, profe, yo. yo podría no devolver nada a la función, o no enviar nada. ¿Sí? Si yo hago todas las variables globales, que son accesibles de las dos funciones, no hace falta que le envíe nada, ¿verdad? Entonces, acá, como no le tengo que mandar nada, tengo que poner la palabra void. Void quiere decir nulo, ¿sí? Nada. Lo mismo que si la función no me retorna nada. Si la función no retorna nada, le pongo un void acá. Entonces, cuando yo la llamo, voy a copiar esto, si no lo tiro toda la base. Por ejemplo, si yo lo transformo esto en void, el resultado sigue siendo global, pero no quiero este mensaje de error. ¿Sí? No me interesa. Mi función nunca va a tener error. Bueno, borro todo esto. Borro esto. Y acá no devuelvo nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo, nada más que sin el mensaje de error. ¿Sí? Yo le mando a cálculo N1, N2 y OP, N1, N2 y OP, y me devuelve el resultado, que es una variable, o sea, y imprimo el resultado, que es una variable global. ¿Sí? Y en la función cálculo, no tengo que enviar nada. Acuérdense que eso era el tipo de datos que retornaba la función. ¿Sí? Estábamos retornando un int recién. El primero fue resultado y después fue error. Ahora no quiero retornar nada. Entonces le pongo void, nulo, ninguno, nada. ¿Sí? Y hago esto, pero no pongo return nada porque ya es un void. ¿Sí? No tengo que retornarle nada y va a funcionar igual. Bueno, me está diciendo que la variable error no la estoy usando, ¿no? Que es lógico. Pero va a funcionar igual. ¿Sí? ¿Se entendió eso último que dije? Sí, Más o profe, se va menos. entendiendo. A ver, profe, ¿qué era lo que hacía la función void? No es una función. Ah, Acuérdense que lo que sí. iba acá, lo que teníamos en este, por ejemplo, que era el original, ¿no? Antes que lo arruine, era el tipo de dato que la función retorna. ¿Sí? Sí, el tipo de datos. El tipo de dato que la función retorna. Y estos son los tipos de datos que la función recibe. ¿Sí? Yo acá le estoy mandando cálculo, cuando yo la llamo, le mando N1, N2 y OP. ¿Qué son N1, N2 y OP? Son tipo int. ¿Sí? Entonces estoy mandándole 3 datos int, que es lo que dije que le iba a mandar. Y estoy leyendo, o sea, esa función me devuelve, estaba acá, esa función me devuelve, la igualo a una variable de tipo int, que es error, ¿sí? Porque me está retornando una variable entera. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo retorno el valor, es de tipo int. ¿Estamos acá? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Entonces,
Este tipo de datos es el tipo de datos que la función retorna. Si yo no quiero que la función retorne ningún dato, le tengo que poner void acá, que es nulo. ¿Sí? Entonces, es decir, es como no retornar nada. ¿Cómo le digo que no retorna nada? Bueno, le pongo void. ¿Cómo le digo que no le mando nada a la función? Le pongo void acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, está ahí, sí. Bien, por ejemplo, hagamos una que sea todo void. ¿Qué tengo que hacer? Esto lo tengo que declarar acá arriba, como global. Entonces, todas las variables son globales. ¿Sí? Error, no hace falta. Porque no lo veo. Todas las variables son globales. Resultado, N1, N2 y operación. Acá las escribo. Acá imprimo resultado. Acá no voy a recibir nada. ¿Sí? No voy a tener el error tampoco. Y voy a escribir operación. Y acá le voy a poner nada más que... ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Son todas las variables globales. No tengo que mandarle nada a la función porque la función las puede leer y escribir porque son globales. Tanto las... Ahí viene, ni que ser N1 más N2, porque son las variables globales. ¿Sí? Ahí está. Entonces yo si ejecuto esto, ¿qué le pasó? Demasiado argumento. Ah, acá. Cuando yo la llamo, me dice demasiado argumento porque está esperando que le mande qué cosa. Nada. Y yo que le estaba mandando 3 enteros. ¿Sí? Por eso me estaba diciendo un error demasiado argumento. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Se entiende lo que estamos haciendo acá? Sí, sí, pero Y si yo ahora lo ejecuto, va a funcionar lo mismo, nada más que todo con variables globales. El resultado 5, ¿sí? No estoy enviando nada ni recibiendo nada de la función. Esta es la peor forma de hacerlo. ¿Sí? Estoy utilizando funciones, pero son todas del tipo void y estoy utilizando todas variables globales. En un programa como este, que son chiquititos, que no tienen muchos caminos, ¿no? Porque siempre hago lo mismo, siempre ejecuto y llamo a la función cálculo, y la función cálculo viene y la ejecuta, no hay diferencia. Ahora, si mi programa es más grande, yo no, si declaro o sea, cuando yo declaro funciones locales adentro de declaro variables locales adentro de cada función, cuando yo llamo a la función, ahí recién se reserva el espacio de memoria, ¿sí? Y ahí se declara la variable y sobre todo eso, se reserva el espacio en memoria. Cuando yo vuelvo, o sea, cuando yo pongo el return, el espacio de memoria que había reservado se libera. ¿Sí? Entonces, voy a ir utilizando espacios de memoria, dependiendo de qué función estoy utilizando, y cada vez que que se termina la función, me libero ese espacio de memoria. ¿Sí? Si yo declaro todas las variables acá arriba, voy a tener todo el tiempo ocupado todas las variables de este espacio de memoria. ¿Sí? Esa es un problema. El otro problema es que el código se transforma en algo mucho más difícil de mantener. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes tienen un for acá. ¿Qué letra le ponemos al for siempre? Para hacer el contador del for. Y Y si yo tengo otro for acá, ¿qué letra le voy a poner? la que quiera, J. J, ¿está bien? Ahora, si yo hago esto y ustedes hacen esto, ustedes cuando pongan el for le van a poner i, y cuando yo le ponga el for acá, voy a poner i también, y cuando pegue las dos funciones para tratarse de un programa grande, no va a funcionar. Me va a decir que tengo dos variables del mismo nombre. ¿Se entiende? Si las declaro como globales. Claro, claro, sí, sí. Si yo declaro todas las variables como globales y a los for les pongo siempre i, cuando yo haga esta función, le voy a poner le voy a poner i. Y cuando yo haga esta otra, le voy a poner i. Cuando lo quiera pegar los dos para que mi programa ande, no va a funcionar. Le tengo que ponerme a cambiar todas las letras. ¿Sí? Entonces, lo que conviene es usar siempre variables locales,
Siempre, siempre. O sea, esta sería la forma... bueno, también, resultado también debería... Bueno, si quieren esta puede llegar a ser algo, ¿no? Porque estoy devolviendo un error. Entonces, cuando yo tengo variables locales, me ahorro esos problemas y yo puedo... Generalmente el código lo escriben muchas personas, ¿no? Cuando yo tengo un programa relativamente extenso, lo escriben varias personas y varias personas se ponen de acuerdo en cómo van a llamar las cosas y cómo va a ser la estructura. ¿Sí? Y todas son variables locales, a menos que haya alguna razón suficientemente importante para que esa variable no sea local, ¿sí? Para que yo la pueda declarar como global. Pero por definición y por defecto son todas locales. ¿Se entendió eso? Sí, sí, profe. Genial. Entonces, las funciones nos van a servir para, primero, que el código sea mucho más legible. ¿Sí? Ya les dije que esta función de suma no tiene ningún sentido, ¿no? A ver, si abrimos. Está media lenta mi computadora porque tengo 9 GB ocupado de memoria RAM, ¿no? Ya no le puedo pedir más. Fíjense, ¿se acuerdan que habíamos estado trabajando con la... A ver, acá tengo. Esto es el mismo programa de la cámara que habíamos estado viendo la vez pasada, que le tuve que hacer unas modificaciones el otro día. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se pueda programar de los botoncitos. ¿Sí? Vamos, unos botones para que se pueda modificar el tiempo. Fíjense, esto ya lo hemos visto todo, pero fíjense acá. Acá estoy declarando funciones. Este programa tiene 4 funciones declaradas, además de la función loop y de la función setup, que son las por defecto de Arduino. ¿Sí? Fíjense, la función temporizador no devuelve nada y no recibe nada. La función dato serial lleva un parámetro y no devuelve nada. La función leer el botón no lleva nada y no devuelve nada. En Arduino, las variables hay que declararlas globales, ¿sí? Porque eso tiene un problema de direccionamiento, digamos, conviene declarar las funciones globales, las variables globales. Entonces lo que yo le dije, que son todas locales, en Arduino no es tan así. En C sí es así. Pero fíjense, por eso es que son la mayoría de tipo void, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, cuando está esto, digo, les muestro esto para que vean que en un caso que realmente hace falta una función, ¿no? Fíjense, en el caso de reposo, por ejemplo, ¿sí? Yo también cámara en reposo, y fíjense que cada vez que pasa por la función, acuérdense que esto da vueltas todo el tiempo, ¿no? Porque es la función loop. Entonces esto está dando vueltas todo el tiempo y según el estado de la variable estado, justamente, puede ir al caso 0, al caso 1, al caso 2, y así. En el caso 0, voy a llamar la función readButton up y una función readButton down, ¿sí? Para leer esos dos valores de los botones. Si vamos a la función readButton, acá está, por ejemplo, la readButton down, ¿no? Fíjense qué es todo esto. Yo debería pegar ese código en el estado 0. ¿Se entiende? Para no llamar a la función. Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces, yo debería poner en el estado 0, debería poner todo ese pedazo de código. Y si a la vez quiero leerlo en el estado 3, debería poner todo ese código de vuelta. ¿Sí? Claro, entonces llamas a la función y ya está. Llamo la función y ya está. Siempre llamo la misma función. Ah, listo, bien. Claro, cada vez que quiero utilizar algo, cada vez que quiero utilizar ese pedazo de código, llamo a la función y listo. No tengo que escribirlo todo de vuelta. O sea, a ver si para cerrar la idea. Lo que es funciones yo lo utilizo para, digamos, como guardar un código y un proceso dentro de una función. Y yo cuando avanzo en el código, digamos, general,
puedo llamar a esa función y es como que llamo un código entero. O sea, Exacto. puedo guardar todo un código entero ahí. Tal cual así. Además, si yo tengo que hacer varias veces lo mismo dentro de mi programa, por ejemplo, leer el botón. Si yo lo tengo que hacer varias veces en el programa, Sí, te volvés loco. lo tengo que copiar y pegar muchas veces. Pero ponele que Claro. lo copie y lo pegue muchas veces. ¿Qué pasa si me doy cuenta que tengo que cambiar algún tiempo, que tengo que cambiar algún dato, que tengo que cambiar alguna cosa? Tengo que rastrear todas las veces que lo copié y lo pegué y modificarlo. Sí, no, es un quilombo. Entonces, en cambio, si yo lo tengo en una función, modifico la función y sé que para todo el resto va a funcionar. Claro, claro, sí, ahí ya cerré la idea de la aplicación, digamos, está Bien. buenísimo. Esa era la idea, ¿no? Que vayamos viendo cómo sale, cómo funciona y para qué sirve. Entonces, de esta forma, yo tengo un pedazo de código, una sección de código que la tengo definida, probada. Entonces yo digo, bueno, mañana hago otro programa, de nada que ver, ¿sí? Y tengo que poner 2 botones que suban y bajen un contador. Y yo ya sé que en este tengo un código que funciona, copio y pego la función esta y lo pego en otro código y funciona. Así hizo con el proyecto ese, profe. Tenía Hago eso con todas- todos los proyectos y eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Sí, 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 perfecto. Ustedes tienen que tener código que esté probado, que esté documentado, que funcione bien, y cuando necesiten hacer algo que sea parecido, reutilicen el código. ¿Por qué? Porque eso les ahorra un montonazo de tiempo. ¿Sí? Les ahorra mucho tiempo en el desarrollo de una solución, y además, Y hasta te hace un código más chico. O claro sea, que te hace un código más chico. Y si es alguna cuestión que ustedes utilicen siempre, por ejemplo, ustedes, no sé, imagínense que yo en lugar de tener 2 botones tengo un teclado, ¿sí? Esos teclados matriciales de 20 teclas. Para leer ese teclado, yo tengo que, ya cuando veamos un poquito de Arduino, y seguramente vamos a verlo, pero ese teclado lleva una forma de leerlo, ¿sí? Hay que hacer un par de for que van recorriendo. Y ¿se acuerdan que les conté el otro día que declaraba una matriz? El Arduino cuando trabajaba con teclados matriciales, con teclados estos de membrana, los de microondas, los que tienen 15 teclas, 9 teclas, todos esos teclados, son teclados matriciales, ¿sí? Entonces hay que ir haciendo una forma de leer, porque se conectan con, por ejemplo, 8 líneas, y entre 8 líneas yo tengo todas las teclas. Entonces hay que hacer unas operaciones para leer. Para leer ese teclado, yo tengo que hacer varios pasos, ¿sí? Para leerlo. Y yo lo pongo en un equipo. Y el día de mañana tengo que hacer otro equipo parecido. Y me va a convenir copiar ese código que ya lo hice una vez, antes que ponerme a pensar todo de vuelta, ¿no? Si yo ya lo tengo resuelto, ¿para qué lo voy a hacer de vuelta? Entonces, lo pego ahí. Ahora, si yo siempre trabajo con teclado, me va a convenir hacer una librería, ¿sí? Donde yo ese código lo voy a pegar ahí y lo voy a usar como uso el printf o el scanf. Que me olvido qué tengo abajo. Ya sé que está y ya sé que funciona. Entonces, voy a hacer una librería que se llame, no sé, teclados.h. Voy a meter ahí ese pedazo de código, lo voy a ejecutar y lo voy a incluir cada vez que incluya mi programa, y ya sé que ahí tengo todo definido. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe, sí se entendió, se entendió. Entonces, eso me permite a mí reutilizar el código, me permite que mi código, aparte, si yo ya sé que mi teclado funciona bien, ya lo probé, ya sé que funciona bien, yo tengo la seguridad de que lo copio, lo pego, o incluso en librería, y mi programa va a funcionar. Entonces ya me estoy sacando un problema de encima. ¿Sí? Todos los que desarrollan software hacen esto, porque esas son las buenas prácticas de programación, que así se llaman. ¿Sí? Tener código probado, desarrollado, bien documentado, y que sea fácil de reutilizar. Entonces, con esa reutilización, yo puedo tener justamente esto, acortar los tiempos de desarrollo. ¿Sí? Sí, sí. Bien, excelente. Lo vamos a ir viendo de a poco, o sea, ya terminamos con lo que es la parte básica de programación en C. Vamos a
seguir desarrollándola cuando hagamos el proyecto de Arduino en la segunda parte del año, y lo van a seguir viendo con las distintas materias que vayan haciendo, ¿sí? De programación pura es solamente esta, pero después tienen Mecatrónica 2, por ejemplo, que tienen que hacer un proyecto. El proyecto tiene que llevar mecánica, tiene que llevar electrónica y tiene que llevar programación. Entonces van a tener que programar, ¿sí? Algún Arduino, algún PIC, alguna cosa. Y van a tener que seguir estando en el tema. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, sí. Excelente, chicos. Cualquier duda, bueno, les voy a subir, por supuesto, este videito a YouTube en un rato, como para que lo puedan consultar y... Los ejercicios de esto los va a dar la semana que viene. No, los voy a dar esta semana, mañana, supongo. ¿Sí? Lo voy a hacer fácil y los voy a dar esta semana. Y ustedes deberían poner, porque la semana que viene es la última semana de clases, ¿sí? Así que para la semana que viene deberíamos tener resueltos los ejercicios. Perfecto, y el resto de los ejercicios al día. Claro, el resto ya debería estar resuelto, si hace cuánto que ya estamos con esto. ¿No? El resto ya debería estar todo resuelto y lo de vectores también. Y bueno, vamos a tratar de que la semana que viene resolvamos los ejercicios de vectores y de funciones. Profe, ¿van a poner alguna clase de consulta durante la semana? Lo vamos a ir viendo, estoy medio complicado con los tiempos, pero de último lo que podemos hacer es, digamos, si bien oficialmente terminan las clases la semana que viene, podemos tener alguna clase después, no hay problema. ¿Sí? No, yo digo más que nada por si tenemos dudas con los ejercicios antes de que se termine, obviamente hay que entregar los hechos. Sí, hay que entregar los hechos. Vamos a hacer la clase la semana que viene y ahí vemos cómo vamos. ¿Sí? ¿Lo El de miércoles, vectores, profe, es para este viernes o para el otro? para este viernes. Lo de vectores para este viernes, que ya con lo que hemos visto hoy deberían hacerlo sin problemas, y los de funciones van a ser fáciles, y con lo que hemos visto en el videito de hoy, o sea, con lo que hemos visto hoy y con lo que puedan repasar en YouTube de este video, ¡Ay, qué boludo! lo van a poder hacer sin problema. Profe, la fecha de lo de la entrega de vectores aparece el 22. ¿Y hoy qué día es? 17. Ah, bueno. Bueno, listo, lo tienen el 22. Lo de funciones... me parecía. Sí, está bien. El de funciones, si es el 22, el lunes que viene. Y el de funciones va a ser el 24, digamos, ¿no? Así ya para bueno, vamos a poner el 25, así se pueden sacar las dudas del 24. Claro, un par de días más, profe. Lo vamos a hacer ese viernes, entonces, el 26 y 27. Vamos a ponerle funciones. Y la semana que viene vemos si hace falta hacer alguna clase más la otra semana, aunque ya estemos fuera del calendario, no hay problema. De una, profe, de una. Buenísimo, entonces, profe. Excelente, chicos. Yo les subo esto a YouTube en un rato y seguimos, ¿sí? Pónganse las pilas con los ejercicios y lo resuelven. Perfecto, profe. Muchas gracias. Por favor, chicos, gracias a ustedes. ¿Cómo andan con el resto, entonces? ¿El resto de las materias lo están pudiendo resolver? ¿Está todo más o menos controlado? Al menos Sí. yo, sí. Bueno, genial. Profe, Está bueno porque nos venimos ayudando mucho en el grupo, por ahí eso está bueno. Ah, Tenemos está un grupo bueno, sí, WhatsApp sí, que es lo nos que hace falta. ayudamos un montón. Es lo que hace falta. profe, Sí, ¿le ¿qué me puedo quieres hacer una hacer una consulta? Sí, Sí, una claro. consulta respecto a a sistemas digitales. No Sí. tiene nada que ver con esto. Bueno, pero como es mi hermano sí. gemelo el que la da, pues se los puedo resolver. Sí, no, es que yo la cursé con usted, la tengo Sí. regularizada en digitales, Sí, y ya se la prórroga ahora estas fechas. La Sí. tendría que rendir sí o sí, porque si no tendría que recursar. Usted ya dijo que ya si hay que rendirla se rinde, pero quería saber cómo sería, qué temas. no si tengo incluyen- ni idea cómo lo vamos a implementar. Me falta hablar con la dirección de carreras cortas a ver qué están pensando ellos y qué baja de línea nos hacen, y en base a eso lo charlamos. ¿Sí? Pero cualquier cosa me listo. escribís y lo seguimos, Bueno. lo resolvemos de otra forma. Si hace falta que nos reunamos por Zoom un ratito para definir la modalidad, lo hacemos, no hay ningún problema. Listo, buenísimo.
Por favor, escribime, mandame un mail en cualquier momento y lo seguimos. Dale, buenísimo. Gracias. Por favor. Bueno, chicos, estamos entonces, si no tienen más dudas, seguimos. No, profe, por ahora no. Listo, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Excelente, chicos. Que anden bien. Muchas gracias y nos vemos. Cuídense. Gracias, nos vemos. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, profe. Chao, chao.